Consideramos la anterior prórroga porque justo en el momento en el que se estaba hablando, que el ministro Basombrío hablaba de que ya termine ese estado de emergencia, se dieron 6 muertes súbitas prácticamente, 6 muertes en menos de 10 días, en una semana. Entonces todavía podría darse de nuevo, sí, pero eso ya es responsabilidad del gobierno central. Ahora, lo que sí y siempre dijimos y seguimos manifestando es que el gobierno tiene la obligación de presentar al Callao un plan de seguridad integral. Se ha hablado mucho de este plan de seguridad integral, pero cosa que nosotros no hemos visto en las reuniones, no lo hemos discutido con el ministro Basombrío. Es por eso que necesitamos de todas maneras las autoridades chalacas que nuevamente se cumpla la promesa del ministro que dijo que se iba a reunir constantemente con nosotros. Un montón de policías del Callao, ¿no? Sí. Entendemos que no. Entendemos que no. Si por el estado de emergencia se les subieron, claro. Se termina el estado de emergencia, los policías tendrán que regresar a sus funciones habituales. La última vez que conversamos con el ministro, cuando se hizo la prórroga de este estado de emergencia, él manifestó que se continuaría, a pesar que no habría estado de emergencia, se continuaría con los 3.500 policías asignados que tenemos para el Callao. Y no solo eso, esta mañana me he comunicado directamente con el general Figueroa, quien es el nuevo general del Callao, y me manifiesta que es necesario 1.000 más. Necesitamos consolidar esta baja en el índice de criminalidad. El índice de criminalidad en el Callao desde el año pasado hasta ahora ha bajado en un 41%. Estamos en buen camino. ¿Son realmente necesarios tantos policías que finalmente no tienen que ver con su gestión directamente, pero que finalmente van a cuidar, por ejemplo, un reality, que fue la crítica que se hizo ahora último? 200. En realidad yo creo que la policía presta servicios a quien lo pide, y en este caso la autoridad, el gobernador regional Félix Moreno fue el que pidió. Ahora, analizando... También es cierto que si pasaba, perdón la interrupción, también es cierto, más allá de la crítica, que si pasaba algo con estos chicos reality, a ver la crítica que se venía de por qué no había policías si se sabía de un evento de esa magnitud, también es cierto. O sea, podemos o no coincidir con el tipo de programa que sea, pero más allá de eso, creo que todos los eventos a nivel de todo el Perú tienen que tener presencia policial. Pero perdóname, en eso discrepamos, yo por lo menos con ustedes. En un evento de esa naturaleza, con una empresa privada, contrata tu seguridad. Y te pongo los policías que debo poner. No 207 policías. De acuerdo, demasiado. De un lugar que necesita seguridad. Coinciden que es demasiado, porque probablemente hayan sido menos para mi distrito de los operativos. Ya, por ejemplo, ¿no es cierto? Por supuesto. Entonces, si tú vas a hacer tu eventote, contrata tu seguridad. Pues. Así es, pero también depende de los pedidos que hagamos las autoridades, ¿no? Y en este caso creo que fue un pedido específico del gobierno regional. En todo caso, instar a la empresa privada que pague. Entonces, para estar claros, ¿a usted le han garantizado que los 3.000 policías más, digamos, se está evaluando la posibilidad de 1.000 más, se queden en La Perla? No tengo la garantía, no tengo la garantía. Eso fue lo que escuché en la última reunión con el ministro, pero estamos pidiendo y exigiendo esta nueva reunión, porque no pueden anunciar simplemente, bueno, el presidente de la República tiene todo el poder y el derecho de anunciar lo que a él le parece conveniente, pero creo que es necesario que antes se reúna el ministro con nosotros. Nosotros también tenemos voz, tenemos voto en este asunto, somos los que caminamos a pie del Callao. Ya, pero ¿cuál es el análisis, alcaldesa, entonces? ¿Cuál es el análisis? Si se va el estado de emergencia, ¿se regresa a lo que era antes? ¿O ya se ha hecho el trabajo estructural de seguridad, de educación, de tema de valores, trabajo en los colegios? Porque ese es el tema fundamental. Mire, lo único que se está haciendo ahora es el programa Barrio Seguro, que comentó el ministro Basombrío. Se está trabajando con la comunidad, con las juntas vecinales, con las juntas de seguridad. El trabajo es muy unido entre la comunidad, la municipalidad y la policía, pero no creo que eso sea suficiente. ¿Por qué nosotros desde La Perla estamos de acuerdo ahora con el estado de emergencia? Uno, porque no se puede vivir toda la vida en estado de emergencia, y otro, porque de 6 muertes en agosto, en septiembre solo hemos tenido 2. Entonces sí ha bajado, sí hay un índice de criminalidad más bajo desde enero del año pasado, cuando había 16 muertes. Hemos bajado en un 41%. El problema era lo que decía José, si se levanta el estado de emergencia quizás se vuelva al estado anterior, ¿no? Quizás se vuelva, por supuesto. Ojalá que no, Dios quiera que no. Dios quiera que no, y los vecinos también queremos que no, y los alcaldes. Pero para eso se necesita el plan integral de seguridad. No nos puede dejar en el aire el ministro, no nos puede dejar en el aire el presidente. Necesitamos ese plan. ¿Por qué? Porque ya hemos hablado muchas veces que el Callao es especial. Necesitan entonces, la reunión con el ministro, pide usted públicamente, la reunión con el ministro para
para el plan integral y además que permanezcan estos policías que habían sido asignados, ¿correcto? No solo que permanezcan, que los incrementen. Que los incrementen a Según 4.000. el general Figueroa, necesitamos por lo menos 1.000 más para asegurar estas condiciones. Ahora, yo le aseguro que si hablamos con todos los alcaldes, son 1.836 alcaldes en el país, y si hablamos con todos, Dirán que todos necesitan incremento de policía, te lo aseguro. Seguro que sí, pero yo hablo según los datos que me ha dado la policía. Como alcaldesa puedo pedir 1.000 cosas, yo sé que no se me van a dar, pero el Callao no es cualquier provincia, no es cualquier región. En el Callao todos sabemos que la criminalidad es mucho más alta. ¿Por qué? Porque tenemos el puerto. Ahora, eso es una cosa. El problema del puerto, ahora, ¿cómo lo va a tocar el presidente Kuczynski? ¿Cómo lo va a tocar el ministro Basombrío? Porque en la última reunión que tuvimos con todas las autoridades del Callao no se nos permitió hablar de otro tema que no sea el estado de emergencia. En cambio, en esta nueva reunión sí van a tener que hablar del tema del puerto, porque si ya sabemos que la droga sale y entra por allí, ¿qué va a hacer el gobierno? Lo que se vive ahí es una guerra de drogas en el primer puerto, eso es lo que se vive. Una guerra por la supremacía de quién gana más dinero vendiendo la droga. Entonces, el verdadero problema ya sabemos que es ese. Y en ese sentido, ¿usted pidió en algún momento la presencia de la Marina patrullando las calles? Sí. ¿Sigue insistiendo en esa medida? Continuamos insistiendo en esa medida. En el gobierno pasado nos dieron una negativa. Esperemos que ese gobierno, si de verdad quiere hacer un gran cambio en la seguridad y que pues el narcotráfico no siga avanzando, tome alguna medida radical. Ya no estamos para medias tintas, para aguas calientes, queremos una medida radical y creo que este gobierno y el presidente, si tiene los pantalones bien puestos, no tiene nada que perder ya. Hay un punto de vista que señalaba por parte de algunos especialistas en seguridad que decía, lo que ha pasado en el Callao es, estado de emergencia, se incrementó la cantidad de policías, entonces los delincuentes salieron por un rato fuera del Callao, se calmó un poco las aguas, ya no hay tantos muertos como habían antes, hay muertos pero menos, entonces ahora quitan el estado de emergencia y ¿qué van a hacer los delincuentes? Regresar a donde vivían, que es al Callao. ¿No se está midiendo mal el resultado del estado de emergencia al decir, habían 6 muertos y ahora hay 2? Puede ser. En este tema estamos tentativamente. Yo no soy una experta en el tema de seguridad y me parece que muchos de los expertos en el tema de seguridad son expertos de papel, de escritorio, de que enseñan en la universidad. Aquí necesitamos gente de campo, que dé su opinión. Finalmente el estado de emergencia es un tema paliativo, ¿no? Pero no es una reforma integral, porque es lo que finalmente se necesita, pero eso toma tiempo. En el estado de emergencia algo debería haberse hecho más allá. Sí, bueno, claro, pero lo que pasa es que en el medio encima hay un cambio de gobierno, un gobierno que estaba de salida, claro, todo eso tiene que ver con que no se hayan hecho cambios estructurales y fundamentales, ¿no? Yo quería, alcaldesa, si me permite cambiar el tema, salvo que José tenga alguna pregunta pendiente sobre esto, pero quería preguntarle por una denuncia que se hizo también de los serenos de su distrito, que decían que usted, cuando recién asumió la alcaldía, dijo que era víctima de extorsionadores, que les pedían cupos de trabajo. Pero luego en el 2016 son los propios de Serenos que denuncian que hay trabajadores en planilla en su municipio que nadie conoce y con sueldos altos. Y ponen de ejemplo a Elber Adán Treyes, entre otros, ¿no? Que es un supervisor que ganaba 3.000 soles. No sé si sigue ahí. ¿Qué tiene que decir respecto a esto? Que lo comprueben. Los nombres que estos serenos han dado existen, y no solo existen, sino que trabajan. Y gracias a estos supervisores es que hemos comprobado que muchos de los serenos que hemos sacado, que en realidad hemos sacado a 12 personas, solo 12 personas eran los que dormían cuando les tocaba el turno, metían mujeres al carro, iban a recoger a la familia, los llamaban y estaban todo el tiempo en el WhatsApp. Nosotros esta denuncia es en represalia a esos despidos, creo. Por supuesto, es totalmente represalia. Por supuesto, tenemos todo en oficios y lo hemos hecho a conciencia. ¿Por qué? Porque necesitamos una reestructuración total en lo que es serenazgo. Yo creo que con estas 12 personas y va a haber un cambio radical en todos los serenazgos que tenemos nosotros. Vamos a tomar más conciencia. Algunas llamadas telefónicas, ¿no? Sí, 8:50 de la mañana vamos a recibir llamadas telefónicas 251-9422, 467-4499, son los teléfonos de Exitosa Radio. Aló, buenos días. Aló, buenos días. ¿Aló? Aló, buenos días. Buenos días, señor, bienvenido a Exitosa. ¿Cuál es su nombre y desde dónde nos llama? Me llamo Ernesto, de San Isidro. Ernesto, lo escuchamos. Un saludo para su invitada. Señor José, señorita, mire, ahorita creo que la alcaldesa de La Perla no sabe la realidad. Conoce Loreto, conoce toda la Purima, todas las calles están tomadas por delincuentes, siguen robando en las calles.
En Quirón dice, en Buenos Aires, en Vigil, la señorita no sabe. Y el señor, ¿qué va a decir el presidente regional, Tony Moreno, el señor Sotomayor? Si se preocupan en reality, no se preocupan en la gente, ellos están preocupados en la reelección. Como ya no va a haber reelección, no va a haber reelección, señores. Ustedes señores se van. Gracias, señores. Muchas gracias, Ernesto. Vamos a recibir una llamada más. Aló, buenos días. Sí conozco el Callao. Ahorita le vamos a dar pase a las respuestas. Aló, buenos días. Aló, buenos días. Bienvenido. ¿Con quién tengo el gusto? ¿Aló? Romero. ¿Perdón? Juan Romero. Juan, bienvenido. Cuénteme, ¿cuál es su comentario o pregunta para nuestra invitada? Bueno, para la señorita alcaldesa, el delincuente que es arrestado siempre va a ser arrestado. Lo único que ha hecho este gobierno, ha sido retirar que estos arrestados se vayan a otro lugar. Y dando la emergencia, igualito va a seguir. Lamentablemente es así, el arrestado es arrestado. Tiene que haber unas sanciones más drásticas conjuntamente con el poder judicial, o en ese poder de la injusticia, porque ahí todo se arregla. Y la segunda pregunta a la señorita alcaldesa es si está de acuerdo con la reelección. Okay. El gobierno central solamente tiene 5 años, que es más amplio. Ok, buena pregunta que se nos estaba pasando, gracias. Ya viene, Una tercera llamada. Hola, buenos días. Aló, Sí, señor, bienvenido. ¿Su nombre? Marcelino Quispe, está de acá de Gambetta, de Callao. Uy, qué zona, Gambetta. Marcelino, vamos, lo escuchamos. Mire, primeramente una sugerencia para la señorita Patricia Chirino, ya que efectivamente la inseguridad ciudadana está que ya se denominó Callao. Le sugiero que mande carta al presidente regional, al señor Moreno, a que pues que despida a este mal funcionario que es el gerente general que pidió 250 policías a moto para apoyar a un programa basura, que es lo que más bien baja la autoestima de los niños y adolescentes, y ese es uno de los factores que fomenta la inseguridad ciudadana en los jóvenes y adolescentes. Por eso yo públicamente le sugiero y que se manifieste la señorita Patti, que mande una carta como reclamando al presidente regional del Callao que vote ese gerente general, porque ese gerente general es el que ha pedido a la región policial del Callao a que pongan 250 policías, dejando desguarnecido a la zona del Callao. Bien, Marcelo, gracias a ti por la comunicación. A ver, alcaldesa, le escuchamos. A ver, vamos a ver, primero Ernesto de San Isidro nos decía que las zonas de Loreto, Castilla estaban tomadas. Nosotros hemos sido reporteros, hemos estado ahí y efectivamente es una zona bastante caliente, ¿no? Por supuesto. Y eso no cambia, dice, con el estado de emergencia, ¿no? Esos son considerados los barracones del Callao, los conozco muy bien, yo soy chalaca de nacimiento, no simplemente he venido para las elecciones. Sí, es verdad, efectivamente, muchas de las bandas de delincuentes del Callao viven en ese sector, entonces todavía es una zona roja. Pero el status quo permanece, más allá del estado de emergencia. Más allá del estado de emergencia. Que era un poco la línea de lo que decía José, ¿no? ¿Cuánto cambia el estado de emergencia finalmente? Sobre todo aplicado para las cuestiones de sicariato, ¿no? Y para desactivar algunas bandas, pero ese barrio conocido como la zona sur del Callao, de verdad que está tomado por delincuentes. Desde la gestión pasada, desde el gobierno pasado, ingresaron allí policías. Ahora estamos trabajando con la policía tratando de recuperar esas zonas, ¿no? ¿Se está logrando? ¿Se está haciendo algo realmente? Poco a poco, porque ahí tenemos que trabajar con los valores desde las criaturas. Tenemos un nuevo nombre para este trabajo que estamos haciendo y es Callao Destino Seguro. Tratamos de que vengan más turistas a esas zonas, hemos rescatado, hay unas zonas que se llama Caras de Atahualpa, no sé si han escuchado de esto, que todos los artistas internacionales ahora tienen un paso obligatorio por allí, se han pintado, la gente de la zona está tratando de que su lugar se vea más bonito, que vengan más visitantes, antes jamás se podría haber caminado por allí. Hay un programa bien bonito con el que yo fui con mi hijo, no tengo ahorita el nombre en la cabeza, que van los chicos y pueden hacer grafitis, les enseñan a hacer grafitis, muy interesante también en la punta. Juan decía, el delincuente avesado siempre es avesado y va a seguir siendo avesado. Se va mientras está el estado de emergencia, regresa, en la línea de lo que hablábamos. Pero también le hacía una segunda pregunta interesante. ¿Qué piensa usted con respecto a esta iniciativa de la posibilidad de la reelección de los alcaldes? Bueno, me parece totalmente correcta. Para mí es la primera vez que soy alcaldesa. He hecho una carrera política que he empezado desde abajo
Primero he sido regidora provincial del Callao, luego consejera regional. Este es mi primer periodo como alcaldesa y sinceramente me va a faltar el tiempo en este periodo para poder terminar con todo lo que prometí en la ¿Te gustaría campaña. la reelección? Por supuesto, ya estamos en esta carrera. Antes he sido periodista como ustedes, pero cuando las carreras se cortan ya es difícil también retomarlas. En mi distrito me hace falta mucho trabajo todavía. Estuvimos 12 años sin hacer obras. Recién han empezado las obras en La Perla. Entonces ya lo sabes, si finalmente esto sigue en pie, Patricia Chirino se lanza a la reelección. De todas maneras, los vecinos me lo piden. ¿Por qué no? Muchas gracias, alcaldesa de La Perla, muy amable. Gracias por estar con nosotros en el programa. Gracias a ustedes.